Vamos a conectar con Arismendi La Antigua en relación a este caso del asesinato de Nini, como era conocido, frente al Palacio de Justicia en San Francisco de Macorís, quien conversó con uno de los abogados que revela nuevos elementos que podrían cambiar la versión de este crimen. Adelante, Arismendi La Antigua. Gracias, Joa, y a todas las personas que sintonizan tu espacio meridiano interactivo. Efectivamente, yo me encuentro con Ridal Luis Rodríguez, quien es representante legal de Joshua, el alguacil que se encuentra detenido por este polémico caso que se registró frente al Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, donde una persona perdiera la vida al recibir múltiples impactos de bala. Y Ridal nos va a hablar de una situación, un incidente que se dio la mañana de hoy frente a este palacio. Cuéntanos más detallado, Ridalni, qué es lo que está pasando con esta situación. Fíjate, nosotros como defensa de Joshua, cuando nos entregan la solicitud de medida de coerción, nos damos cuenta de que lo único que vincula a Joshua, supuestamente, es una entrevista que dio el gordo, que fue la persona que asesinó a ese individuo frente al Palacio de Justicia. Y quien figura en esa entrevista como abogado es Wilson de la Cruz. En esa entrevista el gordo dice que Joshua llamó a una persona y le dijo que había aplazado la audiencia y si esa persona llama a otro y que esa otra persona llama al gordo y le dice que se aplazó la audiencia. Y también que Joshua supuestamente mandaba a buscar un arma de fuego y quien la entregó fue él. Eso es porque se había vendido que como el gordo estaba hablando por teléfono cuando mató a ese muchacho, a Nini, decían que había una persona en el Palacio de Justicia que había llamado, que había dado información. Entonces, como la fiscalía vendió esa y la policía, había que buscar un chivo expiatorio. En esa entrevista, que Wilson de la Cruz figura como abogado, que fue a las 10 y pico de la noche, yo lo estoy cuestionando y digo, ven acá, pero si tú conoces a Joshua, conoces a uno, ¿y por qué tú no lo dijiste? Que lo había mencionado, le dice que no, que en ningún momento él, ni fue abogado del gordo en ningún momento, y tampoco escuchó que había mencionado a Joshua. Entonces yo le digo, pero hay una entrevista que tú firmaste como abogado, dice el que no, que él iba a ser abogado del que andaba conduciendo el motor y que por asunto de honorario no fue su defensa y que firmó con relación al otro, pero no como abogado, porque no contrataron los servicios. Y da la casualidad que parece ser que la fiscalía lo puso a firmar, responsablemente yo, un abogado charlatán que no se respeta, al igual que otros que la fiscalía utiliza como son unos charlatanes para firmar declaraciones luego de maltratar a los imputados, hacerle decir cosas que la policía quiere que digan y entonces ahí los jueces ven esa entrevista y condenan. Cosa que me pasó a mí en un caso donde yo era el abogado y no me dejan ver a mi cliente, pero al otro día dio la casualidad que una abogada fungió como abogada de mi cliente, firmando una declaración y lo condenan a 30 años, sin nunca ser abogado de mi cliente ni nada. Entonces nosotros, conociendo a Joshua, no vamos a permitir que le hagan esa vagabundería. Cuestionamos aquí a Wilson de la Cruz y nos dimos cuenta que no sabía de nada de eso. Llamamos de una vez a las prensas, dimos la declaración y lo metimos al medio de una vez para que dijera. Porque no podemos permitir que suceda. La ciudadanía necesita una fiscalía y una policía que investigue, no que arme expediente, no que se pongan de rastrero a hacer cosas indebidas e ilegales y que nosotros como abogados nos quedemos con la mano atada. Para orientar un poco a la persona que nos está mirando, Joshua es alguacil de cuál corte. Joshua es alguacil de la Corte Penal, que fíjate, no es alguacil del tribunal colegiado donde se estaba conociendo la audiencia de Wellington. Y mira cómo la cosa, que decían que ese muerto era de Wellington y que fue porque era testigo, pero el gordo establece que eso fue
por un asunto que primero no era matar lo que iba, sino a darle 2 tiros en los pies por un asunto de deuda con otra persona. En ningún momento se menciona nada de esa audiencia, nada del testimonio de esa audiencia, pero que el muñeco ya está armado. Espérate, entonces significa que, como se hablaba a primera instancia de que Wellington era el primer implicado de este, primer sospechoso de este caso, no tiene nada que ver, las investigaciones han arrojado. No tiene nada que ver. ¿Y cuál es el móvil del crimen? Fíjate, esa persona tenía orden de arresto, tenía varios expedientes de muerte, de que le había dado tiro a personas, y una persona que hacía el hábito de delinquir. Parecería ser que esa persona que le mandó a dar 2 tiros por deuda era un asunto de deuda de droga, de otras deudas, pero que nada tenía que ver con testigos ni nada de esa cosa, porque oye, el morbo que tiene entre la policía y la fiscalía, que lejos de ser investigadores, son faranduleros, le gusta que todos los casos se tengan en la palestra pública para ellos estar en vigencia. Y nosotros le damos su contenido, pero se lo damos con lo que hay, con lo que no podemos dejar de permitir, porque yo soy abogado, soy ciudadano y aspiro a que mis hijas crezcan en una sociedad donde cada persona juegue su rol y no que le pase algo y los que estén llamados a investigar son los primeros corruptos de esta situación. Vidal, yo te agradezco de manera infinita estos minutos que hayas sacado para conversar con nosotros en este caso, que de acuerdo a las declaraciones que acaba de dar, ha tomado otro rumbo. Pero nos gustaría, antes de culminar esta entrevista, que tú nos digas, me dices que la Fiscalía a varias ocasiones, ¿tú entiendes entonces que el abogado lo utilizaron en su buena fe en cuanto a la firma de la entrevista? Sí, de fuente segura, porque me pasó. Me ha pasado 2 veces ya, porque mira, yo soy abogado de Joshua. En un caso, Ricky Joel, siendo yo defensa, desde el día 0 hasta juicio, y todavía soy defensa, lo agarran, le di en su trompada. Y a las 11:42 de la noche, un fiscal, con nombre Benedicto, llama a una abogada, Amantina, la ponen como si fuera abogada de él, pero simplemente para firmar, porque como si fuera su defensa. Las declaraciones que ya estaban hechas, o sea, ella ni siquiera estuvo presente en las declaraciones, y como el código establece que las declaraciones del imputado en presencia de un abogado son medios de prueba, con esa prueba mi cliente fue condenado y yo dije que ella nunca fue abogado, que yo todo el tiempo he sido abogado, entonces ahora pasa otra vez. Lo buscan a ese abogado que nunca fue abogado de esos imputados porque ellos pertenecen a la Defensoría Pública. Los abogados de esos imputados son defensores públicos. Y eso lo han hecho con muchísimos abogados, pero conmigo no. Yo no tolero esa situación. Yo denuncio todo porque yo no tengo nada que guardarle a esa fiscalía, ni a la policía tampoco. Bien, ya escucharon ustedes las declaraciones de Ridanis Rodríguez, quien es representante legal de Joshua, quien está imputado en este caso registrado ya hace varios días acá frente a este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias, Arismendi La Antigua, por la entrevista, el reporte en relación a este caso. Vamos a esperar qué va a pasar en lo adelante.